Hola a todos, bienvenidos. Por cualquier cosa, para poder escuchar los subtítulos cuando estemos en inglés o cuando los presentadores hagan uso del idioma inglés, abajo en su pantalla, al lado de grabar, hay un botoncito y dice mostrar subtítulos y otro que es interpretación. Si le dan en interpretación, automáticamente les va a aparecer en su idioma, en el idioma que prefieran. Si lo dejan en inglés, no tienen necesidad de apretarle nada más y seguimos con la sesión. Bueno, gracias por esperarnos a todos. Gracias por estar aquí después de mucho tiempo y de esperar este libro con mucho entusiasmo. Soy muy contenta de tener al panel que tenemos, a los invitados de hoy. Y antes de empezar, quiero agradecer a nuestros tech support, Ross y Santiago Graña, a Laura, que va a ser nuestra intérprete. Y bueno, les presento al panel y un poco de qué va el libro por el que hoy estamos aquí. De América Soy presenta su libro Economía en Crisis. Es un libro necesario y urgente para la región que nos va a ayudar a entender qué ha pasado con la enseñanza de la economía en América Latina y los límites de la teoría ortodoxa en la economía. Considera las particularidades de la región, los aspectos políticos, sociales y económicos, y también hace estudios de caso por cada país. De ahí, la principal aportación que hace este libro, podría decirse, es que muchos de los problemas que hemos tenido en políticas públicas, en formulación de atención a emergencias como la crisis del COVID, de ahí hasta la actualidad, quizá las últimas 3 décadas, derivan principalmente de lo que se está enseñando en las aulas y de los límites de la economía neoclásica para responder a los retos de América Latina. Hoy tenemos a los editores, Ignacio Silva Neira y Andrés Lambertini. Ignacio Silva fue editor y es director ejecutivo de OPES, el Observatorio de Políticas Económicas en Chile. Andrés Lambertini también fue el editor y es miembro de Bajando Economía, el grupo local de Rethinking Economics en Argentina. Carolina Alves es profesora asociada en el Instituto para la Innovación y el Public Purpose, en UCL. Las traducciones ahí son raras, queda raro en español. También nos acompaña Gabriel Porcil, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial en la Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la CEPAL. Nos van a ser muy amables en comentarnos el libro y en platicarnos un poco la experiencia que hubo en todo este trabajo. Les recuerdo que ya pueden descargar el libro en la página de América Soy, totalmente gratis. Y nada, empezamos, si quieren, con Carolina. Y de ahí, cualquier pregunta lo pueden dejar en el chat al final. Después de las presentaciones, tomamos preguntas, levantando la mano, si no quieren encender sus micrófonos, o simplemente escritas. Ok. Bueno, empezamos con Andrés. Puedes compartir tu pantalla. Sí, no, igual no tengo mucho para compartir, y tampoco voy a hablar mucho, simplemente, nada, queríamos hablar con Ignacio unos minutos al comienzo, antes de escuchar a Carolina y a Gabriel, un poco la gracia de este evento de lanzamiento para brindar un poco de contexto y de explicar un poco qué es lo que estamos presentando hoy, y de qué se trata este libro. Bueno, igual, primero quiero agradecerles a todos y a todas por haber asistido al evento de hoy. Realmente estamos muy contentos de poder finalmente estar presentando este libro, que llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Es un libro que
comenzó en el medio del caos, a mediados de 2020, en el medio de la pandemia, porque en realidad viene a suplantar un proyecto muy distinto, que era una conferencia que se iba a realizar desde América Soy, presencial, en alguno de los países de nuestra región, en alguno de los países miembros, donde pudiesen asistir los miembros de las distintas organizaciones, de los distintos grupos, conocerse, debatir, discutir. Pero bueno, por razones obvias eso fue imposible y nos encontramos con el proyecto hacia el cual mutó, que es Economía en Crisis. Ese libro se enmarca dentro de la agenda más general de Rethinking Economics, que para quienes no lo sepan es una red global de estudiantes, de docentes, de profesionales de las ciencias económicas, que tienen como objetivo transformar la forma en la cual se enseña y se entiende en general a la economía. Dentro de esa red global de América Soy, que es la organización desde la cual nos encargamos en particular de este proyecto, es una red regional de similares características, ¿no? También nuclea a distintas organizaciones y distintos grupos de economistas, que son estudiantes, docentes, profesionales, que persiguen el mismo objetivo, pero con la particularidad de estar radicados en América Latina, y con la particularidad de aplicar el lente a estas problemáticas particular de las realidades de cada país de la región. Siguiendo con este objetivo fundacional, ¿no? El de transformar la enseñanza de la economía, transformar la manera de entenderla, y con el objetivo programático, que en el prólogo también categorizamos como político, de fortalecer la red y fortalecer las organizaciones que la componen, perdón, es que se concibe este proyecto, este libro, ¿no? Nada, creo que no tengo mucho más para decir. Simplemente como brindar un poco de contexto para entender la génesis, para entender de dónde viene, para entender quiénes somos, las personas que trabajamos y que coordinamos este proyecto. Reitero, porque es así, que estamos muy felices, que estamos muy contentos de poder estar presentando este libro que se originó en el medio del caos. Costó mucho terminar, costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero estamos muy felices de que haya salido, estamos muy agradecidos con todas las personas que formaron parte de este proyecto y que aportaron para que saliera. Bueno, a todos los revisores y todas las revisoras pares de cada capítulo tuvo revisores y revisoras particulares, que aportaron comentarios y correcciones, tanto en términos de formas como de contenidos. Bueno, a Karen, quien ayudó mucho en este trayecto final de difusión y comunicación del libro, a Ross Cathcart, quien estaba al comienzo ayudándonos con los problemas técnicos en inglés, miembro organizador de Rethinking Economics, a Jimena Pupo, la diseñadora del libro, que también entró sobre el tramo final para trabajar mucho y diseñarlo. Y bueno, fundamentalmente estamos más que agradecidos del enorme trabajo que realizaron todos los autores y todas las autoras. Economía en Crisis es un libro que contiene trabajos de gran calidad, realmente, y creemos que va a ser un primer paso en la discusión y un primer paso en realidad en la generación de propuestas para transformar la enseñanza de la economía a partir de cambios en las mallas curriculares en particular. Pero también creemos que va a ser un gran aporte para la discusión respecto a la enseñanza de la economía y al vínculo irreductible que tiene con la formulación y la implementación de las políticas económicas. Pero bueno, para saber más sobre el contenido del libro, sobre la estructura, los dejo con Ignacio.
Bueno, hola a todos y a todas. Primero que todo, bueno, continúo con las palabras de agradecimiento a quienes hoy día asisten a escuchar esta presentación y los comentarios. Eh, y en realidad mis palabras son solamente a modo de contexto, particularmente del contenido, y que en el fondo pueda un poco enmarcar la jornada de hoy en torno a qué es lo que vamos a estar conversando, y por supuesto invitarlos después a todos y a todas a leer el libro o las partes que les interesen. Agradecemos también en especial a todas las autoras y los autores de los capítulos, que sí, como decía Andrés, hicieron un gran trabajo en plasmar las realidades de la enseñanza de la economía en cada uno de estos países. Y por supuesto también a Gabriel y a Carolina, que amablemente también aceptaron participar, y quienes van a comentar de manera más extendida y muy interesante el tema del que trata este libro. Y como ya más o menos hemos visto en la mucha publicidad que intentamos hacer por redes sociales, hay dos grandes temas que queremos discutir en este libro y que intentamos plantear, que es por un lado la política económica de los países en Latinoamérica, y por otro lado la enseñanza de la economía en Latinoamérica. ¿Y cómo se relacionan estas dos cosas? ¿Cómo podemos discutir respecto a estos dos elementos que finalmente van de la mano? Y naturalmente salen algunas preguntas como, bueno, ¿es la enseñanza de la economía lo que determina las políticas que se implementan en los países? ¿O bien son las políticas económicas las que finalmente determinan la manera en cómo se enseña economía? Y sin duda que la respuesta no es clara y no es unidireccional como muchas veces los y las economistas buscamos. Es una relación de doble causalidad. Pero como hecho transversal en gran parte de Latinoamérica, podemos encontrar lo que significó en cada uno de los países la implementación de dictaduras militares, tanto para cambiar la enseñanza de la economía, como a partir de la drástica quiebre en términos de la política económica que se implementó y el inicio de lo que significó el modelo neoliberal en la región. De distintas maneras y por supuesto con distintos matices. En gran parte de la región en sí misma posee este hecho transversal, que es lo que significa para la política económica y para la sociedad, para la vida social en general, este paso drástico hacia un modelo neoliberal. Y como punto de partida respecto a esto, es sobre el que parten dialogando los capítulos que en este libro se consideran. Cada capítulo de este libro aborda la realidad de un país escrito por miembros de los grupos de América Sur. Tenemos un capítulo de Argentina, uno de Chile, uno de Brasil, uno de Uruguay, Colombia y uno de México. Y a partir de la discusión sobre la implementación del modelo neoliberal dentro de un marco de la historia económica reciente, dentro del contexto de la implementación de las dictaduras en el país, se aborda luego el desarrollo de las mallas curriculares a partir de ese entonces, y lo que ha significado en cada uno de estos países con sus particularidades. Y de ahí que deja una pregunta abierta. Dentro de la historia más reciente, ¿cuáles son las oportunidades que existen en cada uno de estos países para cambiar la realidad de la enseñanza en la que vivimos y a su vez la realidad en la que vivimos? Mencionar también que dentro de este contexto, de estos capítulos por país, tuvimos la oportunidad de contar con economistas invitados e invitadas para colaborar en este libro. Y por eso el libro parte con una introducción que realizó Matías Bernengo y Esteban Pérez, quienes incorporan una contextualización sobre la persistencia y la sostenibilidad o insostenibilidad financiera del neoliberalismo en la región. Y finalmente, a modo de cierre, como capítulo de conclusión, tuvimos la oportunidad de contar con un capítulo de Karina Forcinito, que desde el contexto de la crisis del COVID-19 cuestiona la sostenibilidad de la reproducción de la vida en la región dentro de este paradigma neoliberal. Entonces, ya solo para ir cerrando y dar paso a las palabras de Carolina y Gabriel, con este libro, y como organización de América Soy, queremos plantear preguntas para la discusión. Creemos que la hegemonía neoliberal de las aulas y en las políticas económicas, y las políticas económicas se reproducen a sí mismas, y a su vez se reproducen en una relación dialéctica entre sí. Por eso creemos que la lucha por cambiar esas condiciones no se da solo desde la academia, sino también desde estos procesos sociales y políticos que buscan cambiar las condiciones materiales de la sociedad. Y entonces tensionan el quehacer de lo que realmente, lo que día a día hacemos
economistas intentamos hacer para buscar y diseñar nuevas soluciones distintas a las que ya hemos usado de manera persistente. Por eso es necesario generar un conocimiento que conteste y que luche contra las ideas impulsadas por la idea del capitalismo occidental, corporizado en general en la figura del hombre blanco burgués del norte global, y para eso requerimos soluciones nuevas, creativas, contrahegemónicas, y creadas por conocimientos producidos en el sur global y para el sur global. Así que, sin más que eso, les dejo la palabra, bueno, a Karen para que después presente a cada uno de los y las comentaristas. Gracias. Podemos empezar ahora sí con Carolina, que va a tener su presentación en inglés. Entonces, si van a activar la traducción simultánea, se van de nuevo al lado de mostrar subtítulos en interpretación y ahí les da la opción de inglés o español, seleccionan español y con eso no van a tener ningún problema. Thank you, Karen, and thank you for hosting this. Gracias, Karen. Gracias por ser la anfitriona de este evento. Y por supuesto, muchas gracias, Ignacio, Andrés, por editar este libro. Es un tema fascinante por tratar de introducir esta discusión a la heterodoxia en Latinoamérica. Y por supuesto, gracias por invitarme para estar acá. Me complace mucho estar aquí con ustedes. Entonces, voy a compartir con ustedes un par de diapositivas, no hay muchas. Pero primero vamos a compartir pantalla. Un segundo. Okay, so I trying to share now. I think this is where I should be. Screen 1, hopefully. So, is everything okay? Can you see it? ¿Pueden verla? Yes. Yeah, great. Sí. Okay, Excelente. so, Bueno, yes, I have been invited here today to entonces me talk invitaron about the hoy book, para obviously, hablar but del also libro, obviamente, trying to pero pose también that para tratar discussion de abordar la from, discusión that kind of that perspective of the desde struggles una that perspectiva de las heterodoxy luchas faces in que academia. enfrentan la heterodoxia en la That academia. I took that Ignacio's suggestion very literally because I thought it was a Yo challenge as well. me tomé la sugerencia To muy discuss that, literalmente, because you porque can era un reto approach discutir that esto, struggles from many different porque levels, se puede institutional, abordar theoretical, esta lucha methodological, and of course desde personal. muchas That lentes also diferentes. varies from continent to Y continent. también And the more I thought este modo about de how verlo to varía de approach continente that, en continente. these struggles that heterodoxy Las faces luchas in a que way enfrenta that la would be heterodoxia at least more pertinent for our discussion today. son Many pertinentes para nuestra ways discusión to put hoy. this discussion together came to my mind, but then I decided Y to focus on three of hay them muchas maneras de for enfocarlas, today. Actually, I pero got very decidí pensar excited. en My tres. first draft of this talk had like 15,000 words. Yo But, escribí there are lots of 15,000 things to be said. Now, palabras let me just change this little al bit. principio, porque hay mucho que Okay, decir so sobre what I este ended up tema. preparing for today, Entonces, lo que terminé okay, preparando just one second, let me just para have the hoy, time. pero un segundo, voy a So, marcar el what I tiempo. have Bien, prepared for entonces lo today, que he preparado para hoy, in terms of trying to talk about en that cuanto struggles, de is to focus hablar sobre la basically lucha, on es un three enfoque issues. en One of them is tres the issue of a temas. label. Uno, Why we need el the tema de term la etiqueta. heterodoxy. ¿Por qué se necesita And, el término heterodoxia? what I want to discuss Y here, lo que quiero which I discutir think is acá, pertinent que for yo creo que es every pertinente heterodox economist, para regardless the todos los continent, is economistas to try to heterodoxos, understand es tratar de when and why entender heterodox cuándo y por economics qué la economía become this heterodoxa consistent and identifiable object es este necessary. objeto And here I'm basically consistente following e identificable y the necesario. FRB's approach to that discussion.
Lo segundo sería el tema de el enfoque de la ortodoxia en el mercado. Y uno de los retos para los economistas heterodoxos es cuestionar y retar esto a nivel metodológico y teórico, perdón. Existe en el libro un capítulo sobre la discusión sobre cómo a veces la heterodoxia sale impune respecto del apoyo del mercado, porque si se dice la palabra neoliberalismo, puede que se diga, no, no tiene nada que ver con esto. Y luego pienso que este esfuerzo de mostrar la conexión entre la ortodoxia, su enfoque en el mercado y el neoliberalismo es importante. Y muchas personas lo han señalado antes, no soy la primera, pero yo trato de ajustar esto a nuestra discusión. Y el último punto es la producción del conocimiento. Yo creo que este es el punto más importante para nosotros en cuanto a cómo la economía tiene este aspecto eurocéntrico y qué significa eso para nosotros como Latinoamérica. Y pensé que la mejor manera de hacerlo es enfocarnos en el tema del desarrollo económico. Y eso nos puede ayudar a hablar un poco más de la tradición latinoamericana en la heterodoxia. Entonces, empecemos con el problema de la etiqueta. ¿Y qué quiero decir con eso? Entonces, no soy historiadora, pero si se empieza a leer sobre esto, se puede encontrar la introducción del término heterodoxia en el siglo XIX. Y es interesante porque se encuentra el término en un primer uso para describir la economía que sigue a Adam Smith. Y esto se llamaría los infieles, por decir. Es decir, los aventureros más peligrosos de la economía. Es decir, los economistas que no se adhieren a las teorías de los maestros, porque esto se ve como algo defectuoso. Y si nos remitimos a Europa, si vemos en el siglo XIX, en India se encuentran textos de Dadabhai Naoroji, Madan Mohan Malavia y M. Govindranade, donde también existe la idea de llamar heterodoxos a otras voces. Pero aún si se trata de trazar la historia del pensamiento económico y se trata de entender qué está pasando acá, qué ocurrió en los años 30, por ejemplo, este es un enfoque muy diferente de cuándo la heterodoxia se convirtió en un objeto identificable. Es una investigación distinta. Si nos remitimos a Smith o Marx y tratamos de pensar en la heterodoxia en ese tiempo, ni siquiera tenemos los libros de ciencias sociales, porque al principio es una discusión muy básica. Lo que importa para nosotros, para nuestro momento histórico, en lo que he visto como una mención más moderna del término, es en los años 60. Años 60, donde nos remitimos a Fred Lee, que empieza a usar este término. Y lo que dice Fred Lee es que se puede identificar el término donde hay una disensión de la economía neoclásica. Y
Si se busca esta historia, eso es lo que importa para nosotros. Tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la heterodoxia no se trata solo de un enfoque teórico o metodológico, sino que es algo que se formó en un contexto muy específico, en esta comunidad académica. Y lo que Lee trata de demostrar es que si no se mira la historia de la comunidad, no se puede entender esta categoría, no se puede entender por qué y cómo la economía y la teoría heterodoxa se desarrollaron de la manera que lo hicieron. Entonces, básicamente, esta discusión se remite al pasado, pero ha cambiado el uso de la heterodoxia, porque si se piensa en términos de economía post-keynesiana, con la publicación de la teoría general de Keynes, pero después de 1970, cuando la comunidad de post-keynesianos empezaron a llamarse en Estados Unidos post-keynesianos. Estoy revisando aquí el tiempo. Ahí es por una economía heterodoxa. En el último siglo hay una discusión sobre cómo surgió, pero en los años 60 y 70 es que hay diferentes comunidades de economistas que se identifican como heterodoxos. Entonces hay muchas organizaciones en este momento, organizaciones que se fundaron en 1968, en los años 70. La fundadora de una de estas comunidades murió hace 2 días, tristemente. Entonces, todo esto está ocurriendo en Latinoamérica, lo cual es muy interesante porque ese es el momento donde surge la CEPAL. Y luego surgen otros nombres como South Prebish, South Furtado. Hay economistas en África en los años 70. El Consejo de Investigación de Ciencias Sociales. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué los economistas empiezan a sentir que necesitan llamarse heterodoxos? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y los años 30? Esta discusión se ha tenido cuando los departamentos de economía en el mundo se han vuelto más monolíticos y tal vez no se dan cuenta o no sienten que necesitan enfoques alternativos. Entonces, desde 1953 ha habido lecturas de teoría económica donde se tiene Friedman, pero también Sarafa, lo cual es sorprendente. Es muy plural, muy diverso, pero es muy diferente de ahora. Si se miran los 5 primeros en economía, entonces, si llegamos a los años 90, literalmente no hay académicos generales, tienen que buscar lugares a donde ir, porque tienen que seguir la teoría neoclásica. Entonces es importante que entendamos, y una cosa que es importante es que en los años 2000 es cuando empezamos a usar el término heterodoxia para hablar, por ejemplo, de la Conferencia Australiana de Heterodoxia, la primera conferencia en el futuro, sobre el futuro de la heterodoxia y también el newsletter heterodoxo que se estableció. Nadie dijo, no, yo quiero ser economista heterodoxo, sino que la división exclusionaria entre lo que es el centro y la periferia, lo que empezó a forzar a los economistas a buscar un hogar donde pudieran ser ellos mismos y donde pudieran organizar cosas. Esto es algo muy importante que yo quisiera discutir. No discutir, sino
que todo el mundo lo tenga en cuenta. ¿Por qué este libro es importante? Es importante porque nos da un punto de vista diferente sobre temas que se nos enseñan en un programa normal. Es interesante que hoy en día los que están enseñando economía heterodoxa son apenas unos hubs pequeños. La economía tradicional es más la norma en la educación. Hay un problema al definir la heterodoxia y lo en general. Entonces, me detuve ahí demasiado. Entonces, la ortodoxia en el mercado. Lo que quiero decir aquí es que especialmente en la crisis financiera y la pandemia, hay un consenso de cómo la sociedad se preparan para enfrentar las crisis. Hay muchas discusiones que señalan una deficiencia intelectual profunda, cómo pensar en las políticas de vivienda, el mercado laboral, etcétera. Y en esta discusión suele haber una dicotomía entre el mercado y el Estado. Y por eso se ve muchas sugerencias que nos llevan a Keynes para reestructurar la economía para el bien común. Pero algo falta. Y lo que falta es buscar una relación entre la economía y su enfoque del mercado. Yo creo que hay dos puntos acá en los que quisiera detenerme. Es el mercado, pero también cómo pensamos en el bienestar, porque esto es algo que entra dentro de la heterodoxia. Es una pregunta teórica más que metodológica, porque tiene que ver con el vínculo entre las políticas neoliberales y la teoría del mercado. Si se piensa en términos de enseñanza de la economía e investigación, se parte de la racionalidad, se tiene pocos cambios, pero casi nadie enseña micro y macro o economía con la heterodoxia como un punto de partida, como la interacción humana suele ocurrir en el mercado se puede teorizar, esta interacción de la oferta y demanda y este equilibrio como punto central. Y yo quiero preguntar acá si conocen a Barbara Woodton. En los años 30, ella dijo, los economistas tienen en juego lo que es la economía y el punto de equilibrio, es decir, lo que se llama la clave de patrón de bolsa. Y los economistas dependen de esto. Todo el análisis parte de este stock pattern key. Y esto tiene que ver con nuestra profesión, que intenta tener este tipo de objetividad con respecto del mundo real y compararlo con ciertas regularidades del mundo natural. Estos intentos de entender y ver los cambios en el mercado como algo predecible y mostrar uniformidad. Pero para volver a Barbara Woodton, ella dice que es imposible. Es imposible tener una teoría coherente u objetiva cuando se está hablando del comportamiento humano. Solo se puede hacer eso como economistas de una manera que no sea normativa. Solamente se puede hacer si se asume, si se tienen ciertos supuestos sobre el comportamiento humano, lo cual es la justificación detrás de la razón que se da siempre que los humanos están tratando de hacerlo mejor
posible para lograr el mejor resultado. Y los movimientos del mercado se basan en este comportamiento. Entonces, se modifica el comportamiento para que encaje con lo que dice Keynes. Pero eso es un problema porque las implicaciones de eso, y eso es lo que se ve en estos capítulos del libro, es cómo aborda la disciplina, el mercado, en una manera dicotómica, mercado-estado, lo cual nos lleve a una versión del mercado que sea más estricta, donde hay una contracción y se justifica la minimización del Estado. Yo estoy tratando de retroceder acá para mostrar cómo la economía subyace a este enfoque. Y este no es el punto en general. Es como empezar a ver la intervención del Estado, sino también la pregunta, ¿cómo, ¿cómo podemos actuar si no podemos ser creativos? Nadie sabe qué hacer cuando surgen problemas como la pandemia. ¿Cómo pensamos en la sociedad si no tenemos los mercados y todos estos supuestos? Para finalizar este punto, tenemos que hacer que la ortodoxia rinda cuentas por esta visión tan sesgada de lo que es la teoría económica. Esto tiene una influencia en la política actual, la influencia del mercado. Hay que retar esto, porque si no, no se va a hacer creativos, no vamos a encontrar una manera de abordar los retos apremiantes que estamos enfrentando. Entonces, ese es mi punto acá. Y quiero resaltar un poco el estado de beneficencia y aprovisionamiento social, porque si vemos la historia de los estados de bienestar, especialmente en la creencia de que el mercado falla cuando hay intervencionismo, se ve que en Europa se tiene este tipo de punto de vista, pero también en Latinoamérica se empieza a ver de manera distinta la vivienda, la educación, etcétera. Se ve la influencia de cómo entendemos la política económica, y un texto que me gusta mucho que critica lo que se llamó la nueva gestión pública, donde se trata de entender el sector gubernamental y estos preceptos y axiomas que son una consecuencia del sentido económico con una teoría racionalista. Entonces, esto es lo que debemos ver. La gestión pública no es como nadie sabe qué ocurre con el neoliberalismo, sino que esto se ha estudiado bien. Cómo llegar al sector de la política pública, cómo lo cambiamos, cómo operamos, cómo traemos las acciones del mercado y logramos esta redefinición por medio del mercado. Entonces, el mercado está absorbiendo los servicios, y lo que se dice acá es que cuando se intenta justificar la intervención como una falla del mercado, es pensar en un fracaso del rol del Estado. Estamos tratando de pasar mucho tiempo en pensar en el mercado, pero el Estado y su intervención es peor que el fracaso del mercado. Entonces, no permitimos que los estudiantes sean creativos en la búsqueda de un Estado que funcione para todos. Y luego vienen crisis como la pandemia que nos ponen en problemas y no llegamos a soluciones. Entonces, esto es todo lo que tengo que decir acá. Quiero pasar al último punto.
Siento, tenía una diapositiva diferente. Esta es la diapositiva que tenía que hacer. Este es el último punto que yo quería mencionar rápidamente, que es el tema de la producción de conocimiento en la academia, en la economía heterodoxa. Y esto tiene que ver con la discusión del aspecto eurocéntrico de la economía. Se me está acabando el tiempo. En el sentido de que se vincula con la descolonización de la economía. Hay muchos debates implícitos y explícitos, diferentes narrativas, el problema de la estructura versus la autonomía. Entonces, esta historia es una historia de diferentes visiones, interpretaciones, lo cual lo hace difícil en cuanto a la búsqueda de una verdad. Y para poder entender que tenemos diferentes realidades, diferentes culturas, diferentes maneras de expresarnos, diferentes métodos para investigarlos. Esto no es subjetivo ideológico, no es que tengamos que ser neutros, no, es imposible porque tenemos diferentes culturas y no tiene que ver con relativismo cultural que se puede discutir durante la sesión de preguntas y respuestas. Si pensamos en esto en la economía, si pensamos en esto en cuanto a por qué es importante para nosotros, cuando pensamos en términos del proceso de la construcción del conocimiento, que es la historia social de la construcción del conocimiento, esto da forma al conocimiento. Y los economistas gustan de decirnos, esta teoría es como una etapa evolucionaria, es decir, una visión débil, y esto es un desarrollo. Antes éramos malos, ahora somos buenos. Esto es altamente problemático y tenemos que entender que especialmente en la academia, las fuerzas detrás de una teoría que se usa más y más tiene muy poco que ver con el mérito de esta teoría y de cómo explica las cosas. Entonces tenemos que cuestionarlas. Podemos tener simplemente una presentación sobre solo esto, pero específicamente el problema de la naturalización del capitalismo en el desarrollo de la disciplina y la economía del desarrollo, porque la historia del desarrollo del capitalismo se ve como la historia de la ilustración, nuestra historia. Y nosotros tenemos muchos cambios en la producción de conocimiento. Esto incluye historia, filosofía, relaciones internacionales, todas las disciplinas empezaron a pensar, bueno, seamos francos, mucho de nuestro pensamiento sobre cómo funciona el mundo se ha visto guiada por cosmovisiones que justifican la explotación en países del sur global, por ejemplo, en Latinoamérica. Hay discusiones sobre cómo hacer este esfuerzo y cómo descolonizar la disciplina. La economía no lo ha hecho, no le ha importado. La economía es una disciplina social que coincide con la esclavitud, la jerarquía, está enredada en esta violencia. Entonces, tenemos que tener esta discusión, especialmente en Latinoamérica, donde si pensamos en la historia del capitalismo, hay muchos autores de Latinoamérica que están aclarando las preguntas del desarrollo, donde ningún país puede tener un camino lineal hacia el capitalismo. Esto es un enfoque eurocéntrico. El tema de este desarrollo en Europa se ve como algo que tiene que ser reproducido en todos los países del mundo, como si todos los países pudieran seguir el mismo camino que tuvo el norte global y donde lograron lo que han obtenido. Ese es el último reto. ¿Cómo pensamos en la heterodoxia de tal manera que cuestionamos el capitalismo y la historia del capitalismo, en la producción del conocimiento, de la manera como lo hacemos, cómo lo consideramos, cómo consideramos la academia, de tal manera que no nos veamos vinculados a esta visión eurocéntrica,
basada en esta idea de que lo que ocurre endógenamente en Europa, que tiene que ver con la racionalidad, todo esto vino de la Ilustración y todos los demás son salvajes. Tenemos que empezar a pensar en lo que significa esto para la producción del conocimiento, porque esa es una historia distorsionada. La historia del capitalismo es una historia de colonialismo, explotación. Tenemos que entenderlo porque si lo entendemos, entonces podemos entender el problema del desarrollo de manera más profunda y vamos a entender dónde está Latinoamérica en este momento de manera diferente. Entonces, eso es lo último que quería mencionar. Uno de los retos para la heterodoxia y la economía heterodoxa en la academia. Su reto es hablar más de la historiografía del capitalismo, lo que significa para la producción del conocimiento y cómo podemos pensar en el desarrollo en ese contexto. Tenía más que decir, pero la lamento. Gabriel, se me ha pasado el tiempo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Ya dejé de compartir? Sí. Excelente. Lamento haberme pasado el tiempo. No worries. Thank you so much, Carolina, Muchas for gracias, providing Carolina, no us te this preocupes. reflection on the power Gracias por dynamics traernos and esta how reflexión sobre la its dinámica del poder implications for the Latin y American sus region implicaciones in our para la daily región de lives Latinoamérica, and the governance. en nuestra vida diaria y en nuestros gobiernos. Well, our next speaker is Nuestro Gabriel siguiente orador Porcil, es Gabriel Officer of Porcil, Economic Matters oficial at CEPAL ECLAC. So, Gabriel, let us know if you de can Asuntos share your Económicos screen. de CEPAL. Gabriel, si puedes compartir tu pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Funcionó? Yeah, perfect. Perfecto. Desde el principio. Ahí. Perfecto, bueno. Karen, tú me avisas 5 minutos antes de terminar, ¿puede ser? Te mando aviso. Un mensajecito, bárbaro. Bueno, la presentación la escribí en inglés, pero la voy a hacer en español. Me pareció que podía así un poco ayudar a las dos comunidades de lenguaje. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Ignacio y agradecer a los editores de este libro por la invitación y decirles que disfruté mucho de la lectura del libro. Creo que es un libro extremadamente necesario y a lo largo de mi presentación espero poder dar algunos elementos que expliquen por qué pienso de esa manera. Bueno, tal vez presentar algunas reflexiones finales sobre cómo seguir y seguramente en el intercambio después entre todos nosotros algunos puntos pueden ser discutidos con mayor profundidad. Yo creo que el punto de partida tiene que ser la idea de que la economía está pasando por una crisis, la ciencia económica, ¿no? Si uno se pregunta, ¿hay una crisis? Yo creo que la respuesta tiene que ser por la positiva. Hay efectivamente un problema muy importante en términos de lo que nos ofrece la teoría económica dominante, de lo que nos ofrece el paradigma neoclásico, y esto, dicho por un economista heterodoxo, puede parecer trivial, pero es algo que se comparte, es una idea que la comparten muchos economistas neoclásicos y con una posición muy importante en su propio campo. Yo aquí seleccioné unos pocos ejemplos. Agnus Deaton, ahora el 3 de enero en Le Monde, diciendo, bueno, la economía, en la forma en que se practica, en la forma en que la teoría económica está avanzando, no nos ofrece la respuesta que necesitamos a las múltiples crisis que sufre el sistema económico mundial. Nicholas Stern acaba de publicar en el Economic Journal, diciembre de 2022, un artículo donde habla no solo de la crisis ambiental, que es su tema, sino también de la crisis de economics como un instrumento, como una herramienta importante, útil para poder discutir estos problemas. Yo les cuento una anécdota, incluso yo fui alumno de Nicholas Stern, no quiero decir el año para no parecer
prácticamente como el hombre de las cavernas, pero hace muchísimos años atrás, y yo recuerdo que él decía, bueno, hay muchas imperfecciones del mercado, pero las imperfecciones del Estado son también muy significativas y tal vez más importantes que las imperfecciones del mercado. Hoy, Nicholas Stern es una de las voces más importantes en términos de la necesidad urgente de una intervención pública amplia para evitar un desastre climático. Olivier Blanchard, recientemente, hace pocos días, inició una conversación con economistas post-Keynesians muy importantes, como Mark Lavoie, como James Galbraith, como entiendo que también está participando en esa discusión Mark Setterfield, en fin, hay una apertura de economistas neoclásicos en torno al tema de inflación, por ejemplo, verlo como el resultado de un conflicto distributivo, y es una apertura, un diálogo que tal vez existiera en los años 60, pero que había desaparecido en los años 70 y 90. Es una lista larga de gente de diversas persuasiones en términos de teoría económica que están afirmando y poniendo sobre la mesa la necesidad de un cambio muy importante en la ciencia económica. Las fronteras también con la heterodoxia como que se están desdibujando en algunas áreas, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en complexity, todo lo que se está haciendo en behavioral economics. Yo recuerdo que una de las razones por las cuales las expectativas racionales iban ganando fuerza era porque se decía que no se podía enseñar una micro de mañana y una macro de tarde que no tuviera nada que ver con la micro de la mañana, y es lo que está pasando. Estamos en la teoría del comportamiento, por ejemplo, se están encontrando resultados, evidencias, patrones de comportamiento que no corresponden para nada con el agente representativo de los modelos macroeconómicos convencionales. Bueno, todo eso está indicando que hay realmente una crisis muy significativa y que hay un espacio para el cambio. Yo pienso que ese cambio no va a venir fácilmente. ¿Por qué? Porque la economía neoclásica tiene su dominio, no por su capacidad de explicar mejor la realidad, sino porque hay factores institucionales, políticos, económicos, de poder en distintos ámbitos, que es lo que explica su predominio tan absoluto en los departamentos de economía. Está este libro que está saliendo de Ernst Wannigseid sobre cómo el keynesianismo y la revolución keynesiana fue derrotado, el trabajo sobre Cambridge Economics, el trabajo de Zachary Carter, sobre cómo el keynesianismo fue perdiendo espacios en los Estados Unidos a partir, ya desde los años 50 comenzó una gran ofensiva contra Keynes. El libro El Nobel Factor, donde muestra cómo el premio Nobel fue de alguna manera utilizado para darle legitimidad a las teorías liberales en contra, ¿no?, de la importancia que tenía el pensamiento socialdemócrata en Suecia. El libro de Carlo Di Politi sobre democracia y pluralismo en economía, y por supuesto el libro que ustedes hicieron, digamos, que es como un Zachary Carter, digamos así, para los países latinoamericanos. Ustedes un poco cuentan la historia que Zachary Carter y que Mariana Marcuso y otros contaron para el norte, lo están contando para América Latina, como elementos de poder y de coerción física, en nuestro caso, fueron transformando los departamentos de economía en los departamentos monistas, donde había un objetivo, había un foco muy estrecho en la economía neoclásica. Hay temas hay temas institucionales y también el hecho de que los economistas heterodoxos muchas veces se fueron a otros departamentos, a International Relations, a Public Policy, ya no podían permanecer, no encontraban un espacio en los Department of Economics. Como dijo Carolina, eso tampoco es algo que sea imposible de encontrar en el pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, que el programa de macroeconomía de Robert Solow en el MIT
tenía Joan Ronson como una de las lecturas obligatorias. Eso después desapareció. Entonces, hay como ese alejamiento. La buena noticia es que los economistas heterodoxos estamos vivos, es una comunidad tremendamente creativa, es una comunidad que está creciendo, es una comunidad que se está organizando y que está ofreciendo respuestas y una presencia, yo pienso que cada vez más importante en el debate público, tal vez aún no en los departamentos de economía. Súper importante el punto de Carlos de Politi, que es democracia, y que es un punto que ustedes también, por supuesto, hacen con mucha fuerza y demuestran con mucha fuerza en el libro. La democracia necesita pluralismo, la democracia necesita debate, y esa formación estrecha, reduccionista, que tienen hoy, en la que consiste hoy la formación de los economistas, es algo que tiene que ser superado por una mirada mucho más amplia. La calidad del debate público necesita ese pluralismo en el sentido de Sheila Dove, ¿no? No simplemente que están todas las ideas picando por ahí, sino de un debate en serio, y un debate en que se reconozca la legitimidad y la importancia de lo que el otro tiene para decir. Voy a poner solo unos pocos ejemplos de cuánto se ha perdido en el debate público por el predominio de la economía neoclásica. Por ejemplo, igualdad y eficiencia. ¿Cuántas generaciones se formaron con la idea de que el big trade-off en economía es entre igualdad y eficiencia? Hoy los economistas neoclásicos, tanto teóricos como empíricos, dicen, no, no es así, en realidad igualdad y eficiencia pueden ir juntos de la mano, y hay muchas razones por las cuales esa interacción positiva existe. La liberalización financiera, ¿cuánto le costó a América Latina esa apertura de la cuenta de capital indiscriminada de los años 70, después de los años 90? Toda una literatura vino después a decir que, bueno, en realidad hay que ver si la liberalización financiera es tan buena, ya aparentemente su vínculo con el crecimiento no es tal. Yo recuerdo, ustedes son muy jóvenes, pero en los años 70 salió un paper de Díaz Alejandro que se llamaba Goodbye Financial Repression, Hello Financial Crash, que era justamente la historia de que se decía, bueno, es necesario superar la represión financiera, lo que quedó un gigantesco problema de deuda, de endeudamiento, de crisis y de bajo crecimiento por muchos años. La separación entre el corto plazo y el largo plazo. Acaba de salir un artículo de Philippe Aghion, donde dice, la política anticíclica tiene impactos de crecimiento en el largo plazo. ¿Hasta cuándo los libros textos? Y Aghion es un economista neoclásico. ¿Hasta cuándo los libros textos van a seguir diciendo que el corto plazo y el largo plazo están separados por una pared inamovible, y que entonces lo que se hace de política anticíclica solamente tiene efectos de corto plazo y no afecta la tasa natural de crecimiento? El tema de, voy a apurarme un poco, pero el tema de cómo las personas se comportan, el equilibrio de Nash contra el equilibrio kantiano, por ejemplo, la idea de que el agente racional, por ejemplo, ni siquiera votaría. Herbert Gintis hacía este punto muy fuertemente, decía, miren, un agente racional no vota. Cualquier individuo que actúe siguiendo la regla de la optimización de las rational expectations, sabe que su voto no cuenta para nada. Nunca una elección en un país se definió por un voto. Entonces, si yo voy a votar o no voy a votar, es absolutamente indiferente. Y sin embargo, no es así. Hay reglas sociales, hay normas, hay problemas de coordinación en los comportamientos. Las externalidades son generalizadas en la economía, lo que implica la necesidad, ¿no?, de seleccionar aquellos equilibrios mejores. Todo eso estaba muchas veces ausente, en la mayor parte de los casos, ausente en la formación de los economistas e incluso en el debate en la política pública. Voy a poner un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo en CEPAL,
hemos venido desarrollando, donde intentamos de alguna forma incorporar distintas perspectivas, pero sobre todo distintas dimensiones en el proceso de desarrollo. Salir del tema, digamos, o del objetivo definido en términos de un equilibrio de Nash, con un óptimo paretiano, ir hacia una idea, en lugar de un equilibrio, la idea de una sostenibilidad, y esa sostenibilidad con varias dimensiones, una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. Entonces, no voy a hablar del modelo en detalle, el modelo que CEPAL está proponiendo, de sus implicaciones de política, etc. Simplemente lo pongo como un ejemplo de la posibilidad de tal vez incorporar, de llevar esta mirada más amplia y hacerlo con diagramas sencillos que pueden ser enseñados en una sala de clase y que tal vez, digamos, no necesariamente este modelo, pero modelos de este tipo podrían formar parte en el fondo de los debates, incluso a nivel de estudios de pregrado. Definimos el equilibrio económico como una situación de equilibrio externo, en la tradición de los modelos de crecimiento con restricción externa. Decimos que hay un equilibrio social cuando se está erradicando la pobreza y la tasa de crecimiento y el aumento del empleo y el proceso de redistribución del ingreso implica en un cierto periodo de tiempo la erradicación de la pobreza, y lo medimos, lo podemos calcular, grosso modo, y también decimos que una trayectoria de crecimiento es sostenible ambientalmente cuando se respetan los límites ambientales ecológicos del planeta. ¿Ah? Entonces, un concepto de desarrollo sostenible es un concepto que tiene que estar relacionado con digamos, la superación de la restricción externa en un modelo centro-periferia, ¿no? Y cuando decimos centro-periferia estamos hablando de asimetrías tecnológicas, de poder financiero, jerarquía de monedas, ¿no? Una literatura heterodoxa muy interesante en torno a este tema, de las muchas asimetrías y muy importantes que hay en el sistema internacional. Decimos que una trayectoria sostenible tiene que ser inclusiva desde el punto de vista social, y esto implica igualdad, combate a la pobreza, y además tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental. Bueno, utilizamos las ecuaciones convencionales de los modelos de crecimiento con restricción externa, lo asociamos aquí lo que ustedes ven en el gráfico, es el crecimiento de la periferia, YP, y el crecimiento del centro, YC, y la línea, lo que está dibujado, el schedule que ustedes ven, es la tasa de crecimiento con equilibrio externo de la periferia para cada tasa de crecimiento exógena del centro. Y la forma en que la periferia tiene de elevar su tasa de crecimiento de una manera sostenible económicamente y en el largo plazo es cambiar las elasticidades de ingresos de exportaciones e importaciones, lo que implica política industrial, política tecnológica, la transformación del patrón de especialización y de la estructura productiva. Nos preocupamos por medir esas elasticidades y relacionar esas elasticidades con las características tecnológicas de los países. Lo que ustedes ven en este gráfico son para diferentes países. Se ponen de un lado la eficiencia schumpeteriana, que es la especialización en sectores de tecnología más sofisticada, y en el eje de las abscisas la eficiencia keynesiana, que es especialización en sectores con un dinamismo de demanda más elevado. Y se puede ver que tanto en términos del PIB como en términos de tasas de crecimiento, que es lo que está en el gráfico de la derecha, hay una relación positiva entre estos dos tipos de eficiencia. Entonces, aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa es la discusión de la reducción de asimetrías, y esto es una discusión sobre política industrial y tecnológica, temas prohibidos, de hecho, o no existen o están prohibidos en la economía neoclásica, donde la mejor política industrial es no tener ninguna, como ustedes saben, el famoso dictum de un ministro de Hacienda en México.
Desde el punto de vista de la inclusión social, nosotros hacemos ejercicios mostrando la necesidad de una redistribución efectiva del ingreso, lo que significa sacarle una parte del ingreso a los sectores, sectores de ingresos más altos y distribuirlo en los sectores de ingresos más bajos para sacarlos de la pobreza. Pero además, la idea es que el progreso técnico va generando las condiciones de empleos de mayor productividad, con mayor capacidad de organización por parte de los trabajadores, mayor poder de demanda, mayor formalización, que implican que también en esta transformación productiva hay una mejora en términos de la participación de los salarios en el ingreso. Este es un ejemplo del tipo de problemas que una mirada heterodoxa, una mirada centro-periferia, permite identificar, que es, por ejemplo, el gran problema de la bajísima productividad de la mayor parte de los trabajadores latinoamericanos, ¿no? Aquí, en particular, se señala la bajísima productividad de los trabajadores informales. En el gráfico de la izquierda se ve que prácticamente 50% de los trabajadores, más del 50% de los trabajadores en el 2000 estaban en el sector informal, y hoy día casi el 50%, un poquito menos. Pero además, en el gráfico de la derecha, es la bajísima productividad de esos trabajadores. Y esto no es el modelo esto no se soluciona con el modelo de Lewis, en el cual hay una acumulación persistente en el sector moderno gracias a la concentración del ingreso, sino que aquí lo que saca a los trabajadores de la informalidad es el progreso técnico, es el cambio estructural, el patrón de especialización. Entonces, esto se puede representar de una manera muy sencilla, donde hay un aumento, hay una reducción de la brecha tecnológica que lleva a un cambio en las elasticidades y a una mayor tasa de crecimiento con equilibrio externo, en el punto B. A la derecha ustedes ven el impacto que eso tiene sobre el empleo, ¿no? El empleo formal, a medida que la economía se transforma y crece más rápidamente, se reduce la informalidad, ¿no? Aquí este es el empleo formal, esta curva nos da el empleo formal, cuando la economía pasa de A a B, gracias al cambio técnico, al cambio estructural, lo que se logra es llegar al pleno empleo. Es un ejemplo, obviamente esto es difícil de lograr en la práctica, pero el objetivo es lograr un pleno empleo de las personas en el sector formal. Y esto, a su vez, tiene un impacto positivo sobre la distribución del ingreso en la medida que estamos hablando de trabajadores en sectores más productivos y con mayor organización sindical y mayor poder de negociación. Finalmente, le agregamos a todo esto una tercera curva, que es la curva de lo que nosotros llamamos la frontera de eficiencia, de la frontera ambiental centro-periferia, que es cuánto puede crecer la periferia dado el crecimiento del centro, para alcanzar los niveles de emisiones que la periferia prometió alcanzar a través de las contribuciones nacionalmente determinadas de París. O sea, decimos, bueno, si el centro crece a esta velocidad y emite tanto, ¿cuánto podemos crecer nosotros, dada la tasa de progreso técnico? El progreso técnico que desacopla emisiones de crecimiento, dado ese progreso técnico, ¿cuánto podríamos crecer para cumplir con las promesas que la propia América Latina hizo en función de los acuerdos de París en cuanto a reducción de emisiones? Eso nos da como una frontera de cuánto podremos crecer. Y aquí cruzamos las tres curvas, cruzamos una curva que es la del equilibrio externo, que es la EE, la frontera de eficiencia ambiental centro-periferia, que es la CPF, y la línea azul es cuánto precisamos crecer para erradicar la pobreza en un cierto periodo de tiempo que nosotros decidimos hasta el 2030. Distribución del ingreso, cambio estructural que genera empleo de calidad, empleo formal, organización sindical, redistribución, políticas sociales, eso tiene que llevarnos en el 2030 a cero pobreza. ¿Está? Pero para llegar a eso precisamos crecer una cierta tasa, que es esta línea azul, y esa tasa es mayor que la que nos permite crecer la restricción externa. Pero además, la tasa a la que nos permite crecer la restricción externa, que es la B, es mayor que la que podríamos crecer si queremos respetar los límites de emisiones de CO2
que nosotros, los propios latinoamericanos, nos comprometimos a respetar. Entonces tenemos como tres brechas. ¿Cuánto tenemos que crecer? Es algo totalmente normativo. ¿Cuánto podemos crecer en función de la restricción externa? ¿Y cuánto podemos crecer en función de la necesidad de honrar los compromisos de emisiones de los acuerdos de París? Esto, el resultado de esto, en principio, yo les diría que solo el mercado, solo la restricción externa es donde el mercado efectivamente tiende a imponer una restricción que nos obliga, por el endeudamiento, por la crisis externa, nos obliga a frenar el crecimiento. Pero el mercado no nos va a solucionar los temas de desigualdad y el mercado no nos va a solucionar los temas ambientales. Entonces, políticas industriales, tecnológicas, que ataquen estos tres problemas al mismo tiempo, son fundamentales. Nosotros hicimos este triangulito donde decimos que para tener el equilibrio social precisamos políticas redistributivas, políticas sociales de redistribución del ingreso. No basta el crecimiento para acabar con la pobreza ni con la desigualdad. Precisamos políticas a la Bakunin, digamos así, muy fuertes, políticas redistributivas muy fuertes. Y por eso es que la distribución aparece aquí como una gran flecha azul cruzando todo. Esto es social protection, esto es redistribuir en estas sociedades donde las élites concentran una proporción enorme del ingreso, una cantidad vergonzosa de concentración en el 10% más rico y en el 1% más rico. Pero precisamos en la base el cambio técnico, la reducción de asimetrías, que fomenten la competitividad internacional y el cambio en el patrón de especialización. Eso nos permite que el equilibrio externo se mueva en la dirección. Lo que podemos crecer con la restricción externa se mueva en la dirección de lo que precisamos crecer para el equilibrio social. Y al mismo tiempo, este progreso técnico tiene que estar asociado al decambio. El progreso técnico tiene que tener una dirección, la competitividad internacional es clave, pero el progreso técnico tiene que tener una dirección y son las innovaciones verdes, lo ambiental, el respeto al medio ambiente. Esto necesita mucho progreso técnico, mucha política industrial, mucha política tecnológica. Ese es un tipo de discusión al que no nos permite llegar, digamos, el paradigma dominante y que se esconde completamente en las discusiones. Lamentablemente, en la formación de los alumnos de economía, este tipo de discusión no aparece o no aparece en la forma de imperfecciones de mercado que eventualmente, con pequeñas correcciones del sistema de precios, se van a solucionar. Termino aquí. Yo creo que la fortaleza de la ortodoxia muestra muchas fisuras. Hay como este es un momento donde se abren más oportunidades incluso para una conversación. Yo soy a favor de crear puentes. Los puentes no sirven solo para que pase el enemigo, sirven para que pasemos nosotros también, y los que se han rehusado a tener un diálogo más comprometido han sido los ortodoxos y no nosotros, y eso es por un tema de poder, claramente. Pero como que se están ampliando estos debates. Yo pienso que continuar insistiendo, sobre todo con la formación de los jóvenes economistas, es clave para la calidad del debate democrático y la calidad de la política pública. El libro de ustedes es espectacular en mostrar cómo, digamos, el deterioro digamos, el predominio del neoliberalismo y el deterioro de la política pública y del debate democrático, de hecho estuvo muchas veces, como lo muestra en el caso de Chile, muy bien, Sergio de Castro y toda la historia que ustedes cuentan también, estuvo totalmente asociado a la dictadura. Continuar con la institucionalización de este grupo de economistas más heterodoxos. Yo pienso que eso se están construyendo redes
tengo la impresión de que hay una presencia institucional mucho más fuerte. Recientemente Ignacio estuvo también allí. Estuvimos en el maravilloso Congreso de los Post-Keynesians en Berlín, que fue siempre es una experiencia gratificante y donde se ve trabajo de muchísima calidad. Y por otro lado, además de la institucionalización de nuestras miradas, pienso que también hay alguna esperanza de que se vaya cambiando la mirada en la enseñanza de la economía, porque los bordes o las fronteras del pensamiento ortodoxo como que se van desdibujando en función, desde la propia ortodoxia van surgiendo como miradas que van desafiando algunos de los supuestos y van creando nuevos subcampos que no se comunican con el core, pero que yo pienso que gradualmente van debilitando esa mirada tan rígida. Han surgido libros, los libros de Marc Lavoie, los libros textos, del libro de Eckhart Hennig, hay, digamos, libros textos excelentes que también nos pueden ayudar en el proceso de construcción de una enseñanza más pluralista, y bueno, y que tal vez tendríamos que buscar cómo incorporarlos dentro de los currículos de nuestros departamentos de economía. Yo paro por aquí y nuevamente les agradezco muchísimo la invitación y los felicito por el excelente libro y la contribución que creo que es muy importante que el libro hace. Gracias, Gabriel. Carolina, de nuevo. Si tuviéramos el tiempo, los escuchamos 100 años. Siempre es un placer escucharlos. Y bueno, ahora si les parece, tomamos un par de preguntas. Si alguien quiere hacerla directamente, levante la mano o pónganla en la sección de preguntas y respuestas. Aprovechen antes de cerrar. Y a la barra uruguaya que pase alguna vez por Cepale para conversar. Sí, a ver, hay una mano levantada, Carlos Javier Izaguirre Mejía. Si le pueden dar acceso a que encienda su micrófono, por favor. Ahí estás, Carlos. ¿Lo puedes activar? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Vale, primero, gracias por la oportunidad y realmente es un gusto compartir con colegas de tan alto nivel. No puedo hablar en los dos idiomas al mismo tiempo, así que al igual que el colega anterior voy a hablar en español. Realmente me encantó el análisis de Previs que hizo la colega primeramente también y otros autores, y las conclusiones finales del colega Gabriel, es su nombre, ¿verdad?, que pues orientan todo hacia la cuestión de la combinación de varias áreas para la generación, en este caso de las políticas públicas, donde se generan las relaciones internacionales, se incorporan, y todas las diferentes áreas en un approach, en una bastante objetivo que permita contribuir al desarrollo realmente, que es el fin de todos nosotros y de toda la ciencia realmente, donde un punto muy importante es tomar en cuenta las diferencias, la falta de homogeneidad, tanto a nivel interno de los países como hacia afuera. Una de las razones, por ejemplo, por las cuales en Europa muchos países de la Unión Europea no pudieron incorporarse adecuadamente, es porque había diferencias sustanciales entre ellos y, como bien indicaba el colega, es necesario tomar en cuenta la restricción de cuánto debemos crecer, cuánto es la restricción externa y cuántas son las posibilidades realmente en el marco del contexto actual de cada país y cómo es cambiar eso a través de la incorporación tecnológica para lograr precisamente diversificar exportaciones, producir lo que la gente necesita, exportarlo también, y tomando en cuenta precisamente que sí existe un gran potencial en América Latina y muchas oportunidades
Dentro de ello, por ejemplo, se hablaba de la necesidad, el colega hablaba de la necesidad de la cuestión del incorporar los aspectos ambientales, lo cual es vital, realmente vital. Y hay algunas iniciativas, por ejemplo, importantes Disculpa, reformas. Carlos, Ser más breve, si tienes como algo más concreto, justo tenemos 2 preguntas más y cerramos. Okay. Hay importantes iniciativas como reformas fiscales a nivel mundial que se están dando en los países desarrollados que logran precisamente cubrir lo que serían las necesidades para invertir solo en esa área, ¿ya? Pero hay otras como la condonación de deuda externa para fondos swap y otras iniciativas como, por ejemplo, que eso, se me va el nombre ahorita, la captura de emisiones de carbono y todo eso, que también suman y contribuyen para precisamente implementar políticas públicas integradas, integrales, integradoras que permitan el desarrollo sostenible e inclusivo de la población. Porque no solo es la sostenibilidad, sino la inclusión de todos los sectores de la población para que un verdadero desarrollo realmente sea sostenible e inclusivo. Gracias y disculpen si me alargué un poquito. Gracias. Hay una pregunta provocadora. Se las leo y la trato de contextualizar. Pregunta Felipe Díaz Infante. En el marco tan amplio que puede ser la economía heterodoxa, ¿cuál es la posición de los economistas marxistas y o radicales? Digamos, de los economistas heterodoxos. Que bueno, ahí los marxistas van a decir si se consideran o no, no vamos a entrar en eso. ¿Cuál sería el aporte de los economistas heterodoxos en la enseñanza de la economía? ¿No? Hay otra que menciona qué papel juega en esa crisis el pensamiento económico que se está generando en América Latina, tanto en las políticas que se están llevando a cabo en los actuales gobiernos, como en la academia. Muchas gracias, dice Guillermo Matamoros, y saludos desde Ottawa. Si quieren, con esas 3 y cerramos. Gabriel, would like to go first because I was first before. Gabriel, ¿quieres empezar? O Karen, tú decides. Okay, so I go. Bueno, entonces yo voy. Solo un comentario rápido. La primera pregunta era más para Gabriel, creo. Pero yo quería mencionar una estrategia diferente. ¿Cómo sometemos atención a nuestras instituciones respecto de la formulación de políticas? Y yo creo que al fortalecer nuestras instituciones, también tenemos que tratar de hacerlo desde una perspectiva local. Yo creo que muchos de los problemas que vemos en estas organizaciones internacionales, excepto con algunas excepciones, es que tratan de imitar lo que ocurrió en países desarrollados. Y esto tiene que ver con la descolonización de la economía. Entonces tenemos que tener eso también en cuenta. El otro punto en esta pregunta es el punto del diálogo. Y Gabriel menciona eso. Creo que la economía es una de las pocas disciplinas donde este espacio de intercambio de diferentes puntos de vista debería estar ocurriendo, porque así es como se evoluciona. La batalla de ideas debe ser algo normal en una disciplina como la economía. Y creo que la razón por la cual no ocurre, una de las razones es que tratamos de eliminar de la economía todas las cuestiones de ideología. Queremos tratarla como una ciencia objetiva y neutra, pero hay aspectos de la economía que sí tienen motivación ideológica o política. Y esta discusión debe estar sobre la mesa, de tal manera que podamos desarrollarla mejor. En cuanto a la pregunta marxista, sí.
La escuela marxista ha entrado en cierto modo en la economía heterodoxa, y esto no es importante porque no tuve mucho tiempo para desarrollar esto, pero cuando se piensa en Latinoamérica, en diferentes teorías que estaban desafiando no solo la teoría de modernización, sino también la teoría desarrollacionista. Esta crítica viene de teorías que tienen un trasfondo muy marxista, y esta influencia viene de la academia latinoamericana. Y yo creo que esto es muy importante cuando se empieza a pensar en los diferentes tipos de economía a nivel académico, solo para aclarar, cuando se critica la economía por no hablar de inequidades, no solo en cuanto a riqueza, sino también raciales, etcétera. Es sorprendente ver a muchos marxistas discutiendo estos temas, muchos economistas radicales discutiendo desde los 60. Entonces, los economistas piensan, hay que empezar a hablar de la inequidad, etcétera. Y se tiene amplia literatura más radical que discute esto. Y esto nos regresa a la primera pregunta. Si nosotros intercambiáramos más, tal vez entenderíamos más, pero mucha de la economía marxista se ha perdido, y este es otro reto para la heterodoxia, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Rápidamente, en la práctica de la política pública, no tengo tanta familiaridad. Yo conozco el caso de Brasil, pero en el Reino Unido, los departamentos de economía y las organizaciones que tienen acceso al gobierno suelen estar en departamentos en los primeros puestos, y esto suele estar más generalizado. Esto ha cambiado desde la crisis porque algunos de los aspectos del gobierno se han abierto más con la pandemia. Por ejemplo, tenemos economistas como Mariana Mazzucato, que trabaja con los formuladores de políticas, pero lo que vemos acá como el tema común es cómo la economía en general tiene un acceso privilegiado al gobierno, y este es un reto para la heterodoxia porque no se puede enfrentar este reto sin enfrentar el reto de la producción del conocimiento. El problema es que la heterodoxia no obtiene la plataforma porque tiene que enfrentar estos obstáculos institucionales, porque el gobierno está casado con la idea de lo clásico como lo bueno. Entonces tenemos que pensar en eso. Y voy a dejar la última pregunta a Gabriel porque me tomé mucho tiempo. Ok, gracias por las preguntas, y ya le pido disculpas a Karen, que no había visto tu mensaje de los 5 minutos. Estaba a punto de enviar 2 minutos, 1 minuto, los ¿Cómo? últimos 10 segundos, pero dije no. Ah, me pasé en 2 minutos, en 5 tal vez, por ahí. Bueno, perdón por eso, pero no, rápidamente, bueno, acá tengo un amigo, a veces no, este tema de las presentaciones virtuales tiene esta sorpresa, pero bueno. Nada, que con relación a cómo seguir hacia adelante, yo creo que el caso de Brasil es un caso interesante, porque en Brasil ustedes saben que es donde los economistas heterodoxos de alguna forma tienen una mayor presencia, ¿no? Unicamp, la Federal de Minas Gerais, la Federal de Río de Janeiro, son universidades muy importantes con un peso muy importante de los heterodoxos, y eso tiene mucho que ver con la forma en que se hizo la jerarquía de los journals en Brasil, ¿no? Y eso sin duda le permite a un economista heterodoxo aspirar a ingresar a un departamento de economía, porque ese departamento sabe que las publicaciones de ese economista le van a contar
de una forma tan significativa cuanto sería la de un economista más ortodoxo. Yo creo que hay una batalla muy importante en lo que se refiere a conseguir que los criterios de evaluación sean criterios que respeten las diferencias y le den un espacio a las distintas escuelas. Eso es una parte, pienso, muy importante en fin, de estimular y a que más colegas y más economistas puedan ver también profesionalmente una opción en el mundo más heterodoxo. Sobre los economistas marxistas, siempre me hace mucha gracia una frase que dijo Paul Samuelson. Le preguntaron si había alguna cosa importante que los marxistas hubieran descubierto y que los economistas neoclásicos ya no hubieran incorporado en sus modelos. Y Samuelson dijo, sí, la lucha de clases. Aparentemente ahora en ciertos modelos neoclásicos están incorporando también la lucha de clases. Pero yo pienso que es extremadamente importante esta mirada, incluir dentro de nuestro paraguas heterodoxo estas miradas marxistas, la mirada de los historiadores también, muchos de ellos con una tradición también teórica marxista, que ayuda, ¿no?, a entender la dinámica de poder por detrás de los parámetros económicos. Voy a dar un ejemplo muy actual, digamos. Tenemos toda una discusión entre los post-Keynesians, ¿no?, sobre modelos de crecimiento. Y esta discusión ha llevado a mirar mucho más de cerca las instituciones y la economía política, que explica por qué una cierta trayectoria de crecimiento, por ejemplo, es debt-led o export-led o demand-led, wage-led. Esa discusión, que es muy tradicional entre los economistas post-keynesianos, está incorporando recientemente la discusión de cientistas políticos sobre los social blocks de Gramsci, ¿no? Y bueno, hay trabajos que dicen, bueno, uno para entender un modelo de crecimiento tiene que combinar todas estas miradas más heterodoxas en la economía con la mirada gramsciana de los social blocks, ¿no? Y bueno, hay un espacio ahí de diálogo, de entender dinámicas institucionales y políticas donde ciertamente tiene mucho que decir la tradición marxista. La última pregunta yo no pude escribirla y te pediría por favor si pudieras repetirla, lo agradecería. Había una sobre la crisis del pensamiento económico actualmente desde la academia y desde las políticas públicas. ¿Qué papel está jugando la enseñanza ahí? Sí. Claro, yo pienso que, bueno, un poco me remito al libro de Carlo Di Politi, ¿no?, sobre la importancia de una mirada pluralista en la docencia económica para mejorar la calidad del debate económico. Hay algo interesante que yo creo que es un poco paradojal. Cuando uno escucha a un policy maker, aún el más heterodoxo, y le preguntan qué va a pasar el año que viene, no dice, puede haber un choque tecnológico que haga con que la economía se aleje parcialmente de su tasa natural de crecimiento. Lo que te dice, bueno, vamos a ver qué pasa con el consumo, vamos a ver qué pasa con las exportaciones, vamos a ver qué pasa con la tasa de interés. O sea, desde el punto de vista del análisis práctico de la economía, el dominio del keynesianismo es absoluto, es incontestable. Lo que no hemos logrado es ganar esa batalla en el ámbito académico, ¿no? Nadie te dice que usa el real business cycle. El gran tema ahí son los central banks, ¿no?, los bancos centrales que todavía utilizan modelos que supuestamente tienen una base ortodoxa, pero que en realidad hay una cantidad de cosas ad hoc ahí que, en fin, es muy compleja.
Y la otra gran batalla, yo creo que es la gran batalla en el debate público que surge, tal vez no tanto en la discusión con los policymakers, sino con el público, ¿no? Y con la legitimidad de las políticas keynesianas, de las políticas distributivas, y eso tiene mucho que ver, sí, con la enseñanza de la economía y con ese sentido común que permea el debate en los diarios, en los principales diarios, ese sentido común del fiscalismo, de la austeridad, de la ineficiencia del gobierno, etc. Yo pienso que alguien, ¿no? Decía Carolina, yo creo que le debemos mucho justamente a Mariana, que ha logrado sacudir como pocos digamos, ese saber convencional tan incorporado al debate en los medios de prensa, lo ha sacudido y ha puesto con una mirada diferente, y yo creo que es un mérito que para mí es francamente impresionante, porque por mucho tiempo ha sido prácticamente imposible que la prensa y muchas veces los policymakers abrieran sus puertas a una discusión franca sobre política como lo ha logrado Mariana, y como lo logró Piketty en el caso del tema de la desigualdad. Yo paro por aquí. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Ahora sí, gracias a todos los que se quedaron, los que nos acompañaron al inicio, los que se quedaron hasta el final. Gracias a Carolina, a Gabriel de nuevo. Ojalá nos vemos pronto por Zoom presencial, si nos vamos a Uruguay, a donde sea, que sigamos en contacto y que ojalá que esta charla y que este libro inspire a muchos estudiantes de economía a continuar en este camino, a aportar y a continuar reflexionando. Felicidades a los editores, a De Américas Hoy, gracias a Rethinking Economics. Estamos muy contentos y acompáñenos ya en sus casas con una copa de vino, lo que tengan para celebrar. Los vemos pronto. Gracias. Thank Muchísimas you. gracias. Parabéns, obrigada. Abrazos. Felicitaciones. Muchas gracias. Tchau, tchau. Chao, chao. Tchau, Gabriel. Gracias. Chao.